continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos al pastor Carlos Aguilera. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza y socorro. Buenas noches, queridos hermanos. Tenemos una Semana Santa especial. Estamos en medio de una pandemia y obedeciendo a las instrucciones del gobierno, estamos en aislamiento social, preventivo, obligatorio. Así que esta es una Semana Santa totalmente distinta, inédita, porque cada uno estará en su casa, cada uno en su hogar. Y claro, cuando uno piensa en esto, piensa en el origen de la iglesia, ¿no? La iglesia en las casas. Y esto nos ha cambiado un poco nuestras costumbres de ir a la iglesia el primer día de la semana y quedar en casa, en familia, pero esto debe llevarnos no a aislarnos espiritualmente, sino a permanecer en contacto, primeramente con el Señor y también con nuestros hermanos. Así que yo quiero compartir en esta noche con ustedes un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que sea de ánimo, un mensaje que sea de edificación. Y claro, uno piensa en aquella primera Pascua en Éxodo capítulo 12, cuando Jesús le dijo a su pueblo Israel que permaneciera en sus casas, que derramara la sangre de un cordero inocente, untara el dintel y los postes de la casa y quedaran allí celebrando esa primera Pascua mientras pasaba el ángel de la muerte, el ángel heridor. Y mientras todo Egipto lloraba la muerte de los primogénitos, aún en el palacio real se lloraba la muerte del primer hijo varón del faraón, los israelitas estaban protegidos en su hogar bajo la sangre del cordero. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios 5, 7, el apóstol Pablo nos enseña que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que cada vez que llega esta fecha y se conmemora la Pascua, nosotros no pensamos en un cordero como un animalito inmolado para nuestra redención, sino que miramos al Cordero de Dios que señaló Juan el Bautista, el que lleva, el que quita el pecado del mundo. Para nosotros la Pascua es Cristo. Y cada vez que hablamos de la Pascua, nuestras mentes tienen que recordar toda la obra del Señor Jesucristo. Por eso, en esta noche quiero compartirles un pasaje que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Es un pasaje majestuoso de la palabra de Dios, escrito por el médico amado, el doctor Lucas, y que retrata en un cuadro impactante toda la vida, el ministerio, los padecimientos, la muerte, la resurrección, las instrucciones a los discípulos después de su resurrección, la ascensión al cielo y la segunda venida de Cristo. Mire, todo esto está en este pasaje. Ahora yo quisiera que en esta noche meditemos un poco acerca de lo que dice este pasaje y saquemos algunas aplicaciones importantes para nosotros. En primer lugar, Lucas es un historiador inspirado por el Espíritu Santo que nos ha dejado retratado en este libro de Hechos lo que fue el inicio de la iglesia, la transición del judaísmo al cristianismo. Pero esa historia narrada en este libro de Hechos comienza con el ministerio del Señor Jesucristo. Su vida, sus milagros, su enseñanza, todo esto nos dejó una marca indeleble, imposible de borrar en la historia. Pero quiero decirte que no fue la vida del Señor Jesucristo, por muy productiva y por muy benéfica que haya sido, la que nosotros, la que nos salva, la que nos introduce al cielo. Nosotros no somos salvos por imitar al Señor Jesucristo, porque somos pecadores y como pecadores no podemos imitar buenos ejemplos. Por eso, todo lo que el Señor Jesucristo hizo durante su vida, su ministerio, sus obras, sus enseñanzas, son credenciales de su mesianismo. Nos señalan a Él como el Mesías esperado por el pueblo de Israel, aunque en su primera venida no le reconocieron. Dice el Evangelio de Juan que el Señor Jesucristo vino al mundo, la luz del mundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero qué importante que es que entendamos el pleno significado de la cruz del Señor Jesucristo, de la muerte del Señor Jesucristo, del derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero inmolado. Su sangre derramada en la cruz del Calvario era necesaria y suficiente para nuestra salvación, a la salvación de todos los hombres que habitan este mundo. Pero así como la sangre del Cordero en aquella primera Pascua no era eficaz si no se aplicaba en el dintel y los
postes de la casa. Y no era eficiente si cada uno de los israelitas obedecían el mandato de entrar en aquella casa que estaba bajo la protección de la sangre de un cordero. Así también nosotros tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo como Salvador personal. Permitir que la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario limpie nuestras conciencias de obras muertas. Que esa sangre preciosa nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Y que nosotros entremos en la persona de Cristo por la fe y nos refugiemos, nos amparemos allí, porque Él es nuestro verdadero y único Salvador personal. Así que yo quiero invitarte a que en este día de Pascua podamos mirar a aquel que es nuestra Pascua, el Señor Jesucristo, y recibirle por la fe en nuestro corazón. Porque dice el apóstol Juan que a todos los que reciben al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, Dios los recibe como sus hijos, les da el derecho, el privilegio de ser hijos suyos. Ahora, qué importante que es entender que el Señor Jesucristo realmente, verdaderamente, murió en la cruz del Calvario. Y Lucas, como médico, podía dar testimonio de esto. Es importante entender que Él murió y derramó completamente su sangre, de tal modo que cuando los soldados romanos vinieron a verificar si estaba muerto, no quebraron sus piernas y se aseguraron de que estuviera realmente muerto, clavando una lanza en su costado, y de su corazón brotó sangre y agua. Y con esto se constató que realmente Él había muerto en la cruz del Calvario. ¿Por qué digo esto y enfatizo esto? Porque el Señor Jesucristo fue bajado de esa cruz del Calvario. Las manos inicuas lo habían clavado allí. Las manos piadosas lo sacaron de la cruz, envolvieron su cuerpo en un lienzo, lo llevaron a un sepulcro, lo sepultaron y la entrada al sepulcro fue bloqueada con una piedra enorme. Y esa piedra fue sellada con el sello romano para asegurarse de que nadie pudiera correr esa piedra y robar el cuerpo de Cristo. Realmente el Señor Jesucristo resucitó. Y esto es lo que hace al cristianismo totalmente diferente de toda otra creencia, de toda otra religión. Todas las religiones fundadas por seres humanos, podemos encontrar al fundador de cada religión en su tumba, en su sepulcro, y allí sus huesos son venerados por los seguidores de esa religión. Pero en el cristianismo, el fundador, el autor de nuestra fe, no está en una tumba fría, ha resucitado. Y algunos quisieron tapar esto. Los soldados romanos fueron coimeados, recibieron cohecho para mentir y decir que habían sido los discípulos de Cristo los que habían venido y habían robado el cuerpo para hacer creer a la gente de que realmente había resucitado. Es una falacia total, porque aquellos hombres, soldados rudos romanos, sabían que pagarían con la muerte, de hecho, si el cuerpo hubiera sido robado. Sin embargo, las autoridades romanas no pidieron sus vidas porque era mentira lo que estaban diciendo. Y ellos lo sabían muy bien. Ahora sabemos que el Señor Jesucristo resucitó, y hay pruebas indubitables de esto, por lo que registra Hechos de los Apóstoles. Aquellos seguidores de Cristo, que en un tiempo fueron pusilánimes, temerosos, huyeron, lo dejaron solo cuando fue tomado y llevado al patíbulo. Inclusive el mismo apóstol Pedro lo negó.
Pero aquellos hombres, ahora que Cristo había resucitado, ahora que lo habían visto ascender al cielo, tomaron un valor, tomaron un coraje que antes no tenían. ¿Qué es lo que cambió sus vidas? ¿Qué es lo que transformó el temor en valor? ¿Qué es lo que los hizo tan valientes para dar testimonio aún delante de las autoridades que les negaban que predicaran el Evangelio? ¿Qué es lo que llevó a entregarse como mártires de una causa? Mire, muchos han muerto como mártires, pero nadie muere por una mentira. Aquellos hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús, lo hicieron porque estaban seguros que Él había resucitado. Él había resucitado, y fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo desarrolla allí la doctrina de la resurrección. Pero es importante lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Claro, el apóstol Pablo está dando testimonio de esta verdad indubitable que es una piedra basal, fundamental del cristianismo. Cristo ha resucitado. Cristo vive hoy. Por eso nosotros hablamos del domingo de resurrección. Algunos hablan de la Pascua de resurrección. Claro, fue el primer día de la semana que Cristo resucitó. Y esta es otra cuestión que tenemos que pensar y entender. ¿Qué fue lo que llevó a aquellos judíos convertidos al cristianismo a cambiar el día de reposo, el día sábado, en el día domingo, el día del Señor, un día de adoración? Los judíos eran muy apegados a la ley. El no guardar el día sábado era menospreciar la ley, era transgredir la ley, era jugarse la vida, era perder la vida. Ahora, ¿por qué estos judíos estuvieron dispuestos a cambiar este día por el domingo? Algunos dicen que fue un emperador romano, allí por el año 300, que cambió el día domingo. Pero, mire, uno recorriendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que aquellos primeros cristianos, mucho antes de aquel decreto imperial, ya se reunían el primer día de la semana y celebraban la cena del Señor cada primer día de la semana, el día domingo, el día del Señor. Esto en el Antiguo Testamento era el octavo día, no el séptimo, el día sábado, el día de reposo, sino el octavo día. Y el octavo día habla de una nueva creación. Es que la resurrección de Cristo es o pone el fundamento de una nueva humanidad. Todos los que están en Cristo Jesús ya no están en Adán, ya no mueren en sus pecados, están en Cristo y en Cristo son vivificados. Esta es la esperanza más grande que nos da la resurrección, que tenemos vida aún más allá de la muerte. Los que creen en Cristo Jesús como Salvador personal tienen esta esperanza de la vida eterna y por toda la eternidad. Así que qué maravilloso que es pensar en esta resurrección. Y también pensar en la ascensión del Señor Jesucristo. Porque estos discípulos que estaban allí reunidos
dice que lo vieron al Señor Jesucristo ascender al cielo. Y se le aparecieron unos ángeles que le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Algunos preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo será tu regreso? ¿Cuándo será la venida de tu reino? Y Jesús les dice: no les toca a ustedes saber el tiempo o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Mire, en estos días muchos están preocupados y preguntan y consultan si será que estamos viviendo los últimos tiempos, si será que viene el fin del mundo, o si será que ha comenzado la tribulación de lo que habla la Biblia. Y quiero decirte que el Señor Jesucristo nos dijo claramente que los cristianos no tenemos que esperar señales. Señales hay por doquier, señales que están en la Biblia, como las guerras. Nunca, tanto como en este siglo XX y XXI, hemos experimentado lo que es guerra, mostrando poderío militar en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra Fría, la guerra política, luego la guerra comercial entre grandes potencias como Estados Unidos, China, y ahora una guerra bacteriológica. Claro, vamos a oír de guerras y de rumores de guerra, y seguramente el mundo después de esta guerra bacteriológica, luego de esta pandemia global, no será el mismo. Y seguramente muchos están temerosos y hasta aterrorizados por lo que puede llegar a pasar. Primero, déjame que te diga que la iglesia, los creyentes, no esperan que ocurran señales, sino que están mirando a Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Y nosotros esperamos no las señales, sino esperamos a Cristo. Estoy convencido que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Estoy convencido que Cristo va a arrebatar a la iglesia antes de que comience la tribulación. Nada de lo que está sucediendo ahora es parte de esta tribulación. Ni nos imaginamos lo que van a ser las guerras, las pandemias, pestes, pestilencias, el hambre, la conmoción de los elementos naturales, todo lo que describe Apocalipsis va a ocurrir luego de que la iglesia, la verdadera iglesia, haya sido arrebatada de este mundo. Así que no tengas temor de lo que pueda pasar este mundo, lo que pueda experimentar en este mundo, sino tienes que tener la plena convicción, la plena confianza puesta en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, para no tener miedo a lo que pueda ocurrir, para estar seguro de que sea lo que sea, pase lo que pase, el Señor Jesucristo es tu Salvador y estás protegido en Él. Por eso yo quisiera terminar este mensaje dándote una palabra de ánimo, de aliento, en medio de este tiempo que estamos viviendo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 7. Pablo habla de cómo él manejaba los problemas inesperados. Y dice el apóstol Pablo: firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Fíjate qué texto interesante fíjate en dos frases de ese versículo, porque dice, primero, firme es la esperanza. Y segundo, porque sabemos.
Nuestra esperanza es firme porque sabemos. Ahora yo quisiera cerrar este mensaje diciéndote las cosas que sabemos. Quiero recordarte algunas de las cosas que ya sabemos, porque al recordarlas te van a dar la confianza y el valor y la calma que necesitas en el tiempo de crisis que estamos viviendo. Primero quiero decirte que sabemos que no todo lo que se dice es verdad. Hay mucha gente con mucho miedo, hay gente que dice muchas cosas, que escucha muchas cosas, pero Proverbios capítulo 14, versículo 15, dice: el ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde va. Qué importante que es entender esto. El ingenuo cree todo lo que le dicen. No creas todo lo que se dice. El creyente tiene que basarse en hechos verdaderos. Tiene que basarse en información confiable. No todo lo que se dice acerca de las malas noticias que escuchamos por los medios masivos de comunicación y las redes sociales es verdad. Tiene que recibir buena información, información oficial. El día que haya un remedio, una cura para este coronavirus, seguramente se va a conocer y los gobiernos van a hacer todo lo posible para que podamos adquirir la cura para esta enfermedad. Pero quiero decirte también que sabemos que esta pandemia es temporaria. Hay un texto en la Biblia, en 1 Pedro 4:12, que dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Claro, los creyentes no nos sorprendemos por las pruebas, porque sabemos que vienen las pruebas. Y que estas pruebas se van cumpliendo no solamente en nosotros, sino, como dice también el apóstol Pedro, en los hermanos alrededor de todo el mundo. Pero tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, puesta en el Salvador de nuestras almas. Dice 2 Corintios 4, versículo 17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Sabemos entonces que este sufrimiento, que esta pandemia que está aterrorizando al mundo es algo temporario y pasajero. Pero ¿qué más sabemos? Sabemos que tenemos que centrarnos en el Dios inmutable que tenemos. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que no pensemos en las cosas temporales, no estemos preocupados por las cosas que se ven, miremos más bien con fe a las cosas invisibles, que son las cosas esenciales para la vida. ¿Qué es lo que sabemos? Que Dios ve todo lo que estoy pasando. Eso es inmutable. Dios se preocupa por todo lo que estoy pasando y Dios ve todo lo que estoy pasando y Dios tiene poder para cambiar lo que estoy pasando y Dios siempre actúa por su bondad para mí. Eso nunca va a cambiar. El amor de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios son inmutables. El plan de Dios siempre es mejor que mi plan. Puede que no entienda cómo está obrando Dios, que no entienda por qué Dios permite ciertas cosas, pero tengo la confianza de que lo que Dios permite es lo mejor para nosotros.
Dios nunca dejará de amarnos y no podemos perder una salvación tan grande que Cristo nos ha dado. Una vez que ponemos nuestra confianza en Cristo como Salvador personal, somos salvos para siempre. Y esta es una confianza grandísima que nos da la Pascua. El Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Él murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, ascendió para darnos victoria. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Envió el Espíritu Santo y fundó la iglesia en el día de Pentecostés. Y cuando uno tiene a Cristo en el corazón, viene ese Espíritu, nos introduce en el cuerpo de Cristo, mora en nosotros, nos da el poder que levantó a Cristo de entre los muertos para que andemos en novedad de vida. No tenemos nada que temer. Sabemos que no importa lo que pasemos, porque Dios lo pasará con cada uno de nosotros. Cada etapa, cada fase de la vida, cada crisis, no importa por lo que pasemos, Dios lo va a pasar juntamente con nosotros. Isaías 43, versículo 2 dice: cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. ¡Qué preciosa promesa! Podemos estar atravesando por el fuego de la prueba, pero mire, tremendo es atravesarlo solo, sin recursos espirituales que nos sostengan, sin un Cristo que nos lleve de la mano. Pero qué precioso es para aquellos que hemos confiado en Cristo, hemos puesto nuestra fe en Él, sabiendo que en medio de toda prueba, por difícil que sea, Dios está con nosotros, Dios está en nosotros. Sabemos que este no es el final de la historia. 2 Corintios 4, versículo 8 dice: por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Sabemos que Dios hizo resucitar a Jesús y estamos seguros de que también a nosotros nos hará resucitar. A ustedes y a mí nos llevará a su presencia. Ah, mis queridos hermanos, cómo me llena el corazón esta palabra. Sabemos que Dios hizo resucitar a Jesús. No estamos derrotados. Tenemos preocupaciones, pero no estamos vencidos. Aunque nos derriben, no nos destruyen. ¿Por qué? Porque hay una esperanza firme, una convicción innegociable. Estamos seguros que también a nosotros nos hará resucitar. Mire, Jesucristo resucitó de entre los muertos y es la esperanza, el fiar de que nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Y todo lo que estamos atravesando, aunque nos llegue la muerte, no es el final de la historia. Hay un capítulo después del último. Vamos a resucitar juntamente con Él y vamos a vivir eternamente con Él. Por lo tanto, lo último que quiero recordarte es que debes mantener la perspectiva correcta. Dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo quiero llamarte en esta hora a poner tu confianza en Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Este texto dice que todas las cosas, en el original dice, actúan conjuntamente para el bien de los que aman a Dios. No todas las cosas actúan para el bien de todas las personas. Hay personas que ante los problemas sucumben. Hay personas que esta pandemia los tiene aterrorizados.
Tenemos que tener cuidado, tenemos que ocuparnos. No quiero minimizar lo grave de la pandemia. Tenemos que seguir las instrucciones de higiene y de cuidado para no contagiarnos. Pero no tenemos que aterrorizarnos por esta pandemia. Tenemos que salir de esa psicosis colectiva y pensar, realmente reflexionar en esto. Ha llegado el momento de arrepentirnos de nuestros pecados. Ha llegado el momento de volvernos a Dios. Si algo nos ha demostrado esta pandemia, es la vulnerabilidad que tenemos los seres humanos. Los gobiernos son vulnerables. Hay muchos que se creían todopoderosos, grandes potencias, que hoy están afectadas por un enemigo invisible, y todo lo que han juntado en armamentos nucleares para protegerse y resguardarse de sus enemigos, hoy no les sirve para nada, porque el enemigo es un pequeño virus invisible que está destruyendo y matando. Ha demostrado la vulnerabilidad de la economía mundial. Hoy hay temor por lo que van a ser las consecuencias económicas de esta pandemia. Ha demostrado la vulnerabilidad de la ciencia. Ha demostrado que realmente somos vulnerables y débiles. Hay algunos que se creen autosuficientes, todo suficiente, y dicen no necesitamos a Dios en nuestra vida. Han sacado a Dios de la ciencia, han sacado a Dios de la escuela, han sacado a Dios de la política, han sacado a Dios de la economía y dicen no necesitamos a Dios. Mire, es hora de que volvamos a Dios, porque va a llegar un momento en que la puerta de la gracia se va a cerrar. Hoy es Dios soberano, el Dios que gobierna cielos y tierra, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que te está extendiendo una invitación para volverte a Él, arrepentirte de tus pecados, poner tu fe, tu confianza en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Es lo único que nos garantiza paz en el alma. Es lo único que nos garantiza protección en el tiempo y en la eternidad. Es lo único que podemos celebrar realmente como nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Recibilo en tu corazón. Aceptalo como tu Salvador personal. Ahí donde estás, ahí en familia, ahí solo, sea donde sea que estés viendo este video, te invito a inclinar tu cabeza con reverencia y decirle en esta hora: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que estoy perdido, que sin ti no soy nada, reconozco que mis pecados me condenan, pero ahora, Señor, en este día quiero recibirte como mi Salvador personal. Quiero pedirte que la sangre derramada en la cruz del Calvario me limpie de todos mis pecados. Y quiero que el poder que levantó a Cristo entre los muertos entre en mi vida y me capacite para vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida consagrada a ti. Señor, quiero tu salvación. La recibo por la fe en mi corazón. Gracias por compartir este día. Gracias por estar ahí escuchando este mensaje. Espero volver a verte pronto. Espero que esta pandemia, esta cuarentena termine pronto y podamos encontrarnos y darnos un gran abrazo en la iglesia Cristo Salva de calle Salta 433. Mientras tanto, la iglesia está en el hogar. La iglesia está en cada hogar. No te enfríes, no te apartes, mantenete ahí.
leyendo tu Biblia, orando, intercedamos los unos por los otros. Oremos por los que están enfermos, para que Dios los sane, ya sea por intervención directa, ya sea por medio de medicamentos, que Dios levante a los que están enfermos, que pare este contagio, que realmente podamos salir de esta situación. Dios está obrando aún en medio de esto, y nosotros vamos a ver que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que Dios te bendiga. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Carlos Aguilera. Una producción de Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida.